Entonces, esta antropología tiene una metafísica del conocimiento. De esa metafísica del conocimiento tiene una teología natural. Yo voy a hablar de Dios a lo largo de este esquema, pero no es el Dios de la revelación, sino que es el Dios de la develación, el Dios de la filosofía tomista. Y esa antropología supone también una ética personal, supone una filosofía del derecho, una filosofía del Estado y una ética estatal como base para el Estado constitucional histórico. Entonces, comenzando con los primeros principios de la razón especulativa. Los primeros principios de la razón especulativa son evidentes. Los principios evidentes no se demuestran, se muestran. Lo evidente no se muestra, se muestra. Entonces, uno de los primeros principios de la razón especulativa es que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo bajo el mismo aspecto. O se dice también, el ser es lo que es, o el ser es idéntico a sí mismo. Y ese es el primer principio. Eso se puede explayar más, pero no me quiero extender mucho. Uno de los principios supremos de la razón práctica es que hay que hacer el bien y evitar el mal. De ahí se desprenden todo el análisis de la moral natural y los grandes manuales de la filosofía moral se desprenden de ese principio. Hay que hacer el bien y hay que evitar el mal. El bien se identifica con el ser. El bien es el ser en cuanto que es apetecido por la voluntad libre. Entonces, cuando Dios le manda al hombre en su conciencia a hacer bien y evitar el mal, le manda a ser libre. Ser libre. Y además de mandarle a ser libre, le manda a ser feliz. Ser feliz. La felicidad es el gozo del bien poseído por la voluntad libre, de un modo permanente. Dios le enseña el camino de la libertad y el camino de la felicidad. En nuestro continente se habla mucho de la teología de la liberación, pero liberar significa sacar cosas de adelante. Me gusta más la filosofía de la libertad, porque ¿en qué consiste la filosofía de la libertad? En que hay que darle el objeto material y formar a la libertad para que se actualice. Es una realidad más honda, mucho más profunda. Pasando al siguiente esquema, un poco a los primeros principios de la razón especulativa, decimos que el ser es algo, uno, verdadero, bueno y bello. Estos valores son objetivos y trascendentes. Por ejemplo, el ser en cuanto que es uno, o sea, es indivisible, es el punto de partida para la filosofía de la unidad. No hay unidad sin el ser que se manifiesta bajo este aspecto de indivisible. La verdad es la presencia del ser en la inteligencia. Y lo bueno, el bien, es la verdad es la presencia del ser en la inteligencia en cuanto que puede ser conocido, y de eso se lo conoce. Y el bien es la presencia del ser en la voluntad en cuanto que es querido. Y estos son los valores esenciales de la cultura. Bello es lo que intuido agrada, y la belleza se aprende a valorar por la educación de este tipo. Seguimos en el esquema siguiente. Vamos a ver de qué manera está constituido el mundo. Y el mundo está constituido analógicamente. Y análogo es lo esencialmente distinto y lo relativamente igual. Por ejemplo, somos distintos en la forma de participar de la realidad. El hombre tiene materia y forma espiritual, el animal tiene materia y forma sensitiva, el vegetal tiene materia y forma vegetal, y el mineral tiene materia y forma mineral. Y el salto de razón, el concepto, el error, la nada, el no ser, son seres de razón.
en la última escala de la analogía del ser. Y decimos relativamente igual porque todos son seres, también Dios, pero se participa del ser de un modo distinto. Aquí queremos un poco estructurar la filosofía de la historia, porque muchos historiadores han hablado de la filosofía de la historia, pero confunden mucho con la historia. Y el mismo Maritain, cuando empieza a analizar este tema, intuye muy bien, se da cuenta que la filosofía de la historia es filosofía moral, pero cuando se larga en el análisis se dispersa y no alcanza a estructurar como ciencia en el sentido clásico el conocimiento de las cosas por su causa. Y entonces tratamos de ver en la estructura de la historia aquí el objeto formal de la filosofía de la historia es la verdad. El objeto material son los archivos, libros, bibliotecas, nuevos hallazgos que se hace por medio de la investigación, y a la luz de todo eso se concluye con un método empírico, inductivo, analítico. Y el historiador concatena los datos cronológicamente ordenados, ley general, y se concluye en la ciencia. Seguimos desde otro enfoque analizando la filosofía de la historia. Aplicando la cadena causal. ¿Cuál es la causa final de la historia? Es el ser trascendente de Dios, y también es el ser de los hechos sucedidos en el espacio y el tiempo. La causa formal es la verdad. La causa eficiente son los hombres y los pueblos que hacen historia. La causa material son los archivos, los libros, las bibliotecas, los aportes de la técnica. Y la causa instrumental es el historiador. Vamos a hacer una breve reflexión sobre las epistemológicas, sobre el concepto de ciencia, porque nos aparecen por ahí nuevas ciencias. Entonces, cuando queremos ver si realmente es ciencia, entonces tratamos de ver si responde a esta estructura. La causa eficiente de la ciencia es el hombre, la causa final para el hombre. Uno se pregunta, ¿se da eso en la ciencia contemporánea? La causa formal es la verdad, la causa material es yo le pongo el empírico ser, pero sí me siento tentado a poner el ser empírico, porque puedo caer en lo de Heidegger, en la mera apariencia y que se me escape el ser, y que nunca me lo agarre. Se llega a la experiencia, pero a la experiencia del ser. Toda experiencia de manifestación del ser, todo fenómeno es fenómeno que manifiesta el ser trascendente. Y la causa material, entonces decíamos eso, y la causa instrumental son los elementos que la técnica aporta en la investigación. Vamos a ver ahora, desde otro punto de vista, la estructura de la ciencia. El objeto material es la experiencia del ser, es la manifestación del ser, es la experiencia, el objeto formal es la verdad, y el método es de experimentación, y cuando se experimentan sucesivamente tales realidades y siempre producen los mismos efectos, hay una ley general que concluye ciencia. Estructura de la filosofía de la historia, desde otro punto de vista. El objeto formal es la verdad, el objeto material, el ser, en toda su extensión analógica, el método inductivo, deductivo. La conclusión de esta filosofía de la historia es moral, juzga valorativamente el pasado histórico para entender el presente y proyectarse en el futuro. La filosofía de la historia es filosofía moral. Aquí vamos a entrar un poco más de vuelta desde otro enfoque sobre la estructura de la filosofía de la historia. Y decimos que la causa final de la filosofía de la historia es el ser eterno de Dios. ¿Saben que si no se pone el ser eterno de Dios, hay que ponerla en nada o en no ser, y entonces le cae en el vacío? La causa formal es la verdad en toda su extensión analógica, y la causa material son
los hechos humanos sucedidos en el espacio y el tiempo, cuya documentación se registra en los archivos como testimonio de dichos hechos. La causa eficiente A son los pueblos que hacen historia, creando estos hechos. Y B, el historiador que ordena cronológicamente los documentos y los interpreta. Hasta aquí, para estructurar la filosofía de la historia. Ahora voy a entrar más a fondo en la metafísica del conocimiento. Y aquí está la crisis de la filosofía moderna. Es la clave de la filosofía de todos los tiempos. Y decimos que el sistema atomista es empirio intelectualista. Empirio porque parte de la experiencia sensible. Intelectualista porque por el proceso abstractivo conoce en el entendimiento posible. Y la unidad de conocimiento humano, no hay nada en la inteligencia que no haya pasado por los sentidos. Y conocer es conocer el ser trascendente. Y tiene como objeto el ser análogo, el ser en toda su extensión, desde Dios, hombre, animal, vegetal, mineral o seres de razón. Seguimos entonces con nuestra metafísica del conocimiento. La metafísica en general tiene como objeto material y formal el ente en general, la totalidad de los seres. En cambio, nosotros nos vamos a acentuar en la metafísica del conocimiento, que tiene como ente el ser en cuanto conocible. Eso es lo que nos interesa. ¿Y qué averigua la metafísica del conocimiento? La presencia o ausencia del ser en la historia. La filosofía... dejemos esto. Entonces, averigua la presencia o ausencia del ser en la historia. La metafísica de la historia averigua entonces la presencia del ser o ausencia de la biografía de los hombres, de los pueblos y de los sistemas de pensamiento y de organización de la vida de los pueblos. Hasta ahí la metafísica, la filosofía de la historia y la metafísica del conocimiento. Y aquí vamos a entrar en la filosofía moderna, que es donde está el drama de la cultura moderna. Nosotros decíamos que el conocimiento es sensitivo, intelectivo, pero en la edad moderna se cambió eso, porque no, el conocimiento ya no es sensitivo, intelectivo, sino que el hombre se volvió sobre su propia inmanencia, desconfió de los sentidos y entonces no puede salir de sí mismo. La única ventana que yo tengo para salir de mí mismo con mi inteligencia son los sentidos, interno y externo. Si yo digo los sentidos engañan, o yo soy autosuficiente con una intuición intelectual, me cierro en la inmanencia. Y eso es lo que le pasó a la filosofía moderna, se cerró en la inmanencia. Ya Parménides, de la filosofía antigua, había desconfiado de los sentidos y entonces su gran hallazgo del ser, el ser es y el no ser no es, se convirtió en un concepto. Porque no se pudo conectar con el ser trascendente. El mundo que existe fuera de nosotros realmente existe y existe fuera de nosotros, pero esta gente duda. O son agnósticos, el agnóstico no le queda otra que volcarse sobre sí mismo. O Martin Heidegger. Justo que voy a agarrar el ser me desaparece y entonces no lo puedo agarrar nunca. ¿Y qué hace? Vuelve sobre la inmanencia. La filosofía de Hegel, de Kant, Rousseau, Hans Kelsen y todas esas cosas se vuelcan en la inmanencia. Entonces todos estos modos de ser del hombre se quedan mutilados. Entonces el fin de la historia es inmanente y aquí está lo que dicen, hay que separar a la Iglesia del Estado. No el sistema, este sistema le sirve de base filosófica a todos los modelos económicos que ahora vamos a empezar a ver. Pero ya está separado de Dios. Entonces,
todos los que creen en Dios están separados del sistema. En este sistema no es imposible la vida de la gracia. Por ahí yo hice un articulito sobre la teología católica liberal capitalista esquizofrénica. Hay un corte, se quebró la relación del mundo interior con el mundo exterior. Y el hombre se volcó de un modo enfermizo sobre sí mismo y armó un mundo fantástico, pero desconectado de la realidad. Esta es la base. Entonces ahora vamos a ver el tema del Estado, los Estados modernos. Hay un abundante material por ahí sobre la historia, pero quiero acentuar un poco lo de Rousseau, el contrato social. Entonces nos ponemos de acuerdo nosotros y vamos a hacer una constitución, una asamblea constituyente, y prescindiendo de Dios vamos a ver ahora la concepción cristiana del Estado, y de paso vamos a recordar a los jesuitas porque han hecho del Río de la Plata. En un contrato social, en esta base filosófica se funda la famosa definición de Abraham Lincoln. La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Pero con este esquema de contrato, ¿qué tiene razón aquí? El poder económico, lo más vivo. De paso vamos a ir poniéndole alguna pizca, ¿no? ¿Quién eligieron los oficiales de la policía y los oficiales del ejército en la historia de nuestro país? Los ricos. ¿Quién eligieron los jueces? Los ricos. ¿Quién eligieron a los curas? Vos que sos católica, el Espíritu Santo. Entonces, esta es la base antropocéntrica que sirve de base al sistema económico. Vamos a comenzar a ver entonces el liberalismo clásico. Este liberalismo es el de Martín y Legó. Hay que liberar energía, piloto automático, lo recuerdan. Y a eso nos lleva el ajuste de ahora, nos lleva este esquema. Donde el fin de la historia es intramundano, el Estado es vigilante, no que cuida, sino que está lejos, y aquí manda el Dios dinero. La oferta y la demanda del dinero, manda los ricos. Este sistema todos los sistemas entonces tienen este sistema filosófico de oración. El neoliberalismo, ¿en qué cambia? En que el Estado interviene empujado por los grupos de presión, pero no por el bien común, no por los pobres, sino que no le queda otra alternativa que actuar, llámese el rural, llámese otras instituciones que los empujen. Este es el modelo de nuestro amigo Eduardo Bandera. El liberalismo social. El Estado, la preocupación del Estado, preocupación social, no en atención a los pobres, sino al sistema, que los pobres no quiebren el sistema. Por eso actúan, pero no por el hombre, no por el bien común. El socialismo liberal. El Estado retiene los medios de producción, los medios estratégicos de producción del gobierno de turno y privatiza el resto. Y aquí entramos en el colectivismo, que nunca se encarnó del todo ni en Rusia. ¿Quién es el sujeto aquí de donde? De acá parte del mercado, todo el tema económico. Aquí va a partir del Estado. Viene el Estado y vuelve al Estado. En este sistema, el Estado estatifica la propiedad privada, los medios de producción y la libertad de la persona humana desaparece de todo el Estado. A esto apuntó Marx, el capital que está ahí, pero se quedó embolsado en el capitalismo porque partió de la oferta y la demanda y nunca pudo llegar ni va a llegar con eso. Él apunta a esto en el manifiesto comunista, pero del capital, desde el microanálisis que hizo del capital, nunca puede sacar un sistema así. Es un liberal de modo muy especial. Esta gente son muy astutos. Hay un grupo de curas que ya están controlados, agarrados por ellos. El Instituto Santo está formando curas en el liberalismo, hasta que vio un catecismo para los curas, el catecismo liberal. Es un escándalo. El sistema mixto de economía, ¿en qué consiste?
es una mezcla de la economía planificada y del liberalismo clásico. Esto es invento de los liberales, estos no lo toleran, lo rechazan a priori. ¿Y por qué hacen esto? Porque quieren abarcar todo el ancho de la historia, de tal manera que nadie entre con otro sistema de organización. Toda la solución la tienen ellos. Aquí terminamos entonces con ese sistema de la filosofía moderna, antropocéntrico, inmanentista, y vamos a pasar a una visión a un esquema que fundó un cura alemán, Johannes Mestre. Se parece mucho a nosotros, es hijo de obrero, militante, le quemaron todas las obras, no volvió a reeditar y siguió para adelante. El sistema económico de la libertad ordenada, que se llama economía social del mercado. Pero fíjense, Dios crea al hombre, el hombre viene de Dios, y el hombre aquí es el sujeto del mercado. Y es el sujeto de todo el proceso económico. El fin de la economía es el hombre y la justicia. El fin de la historia es la trascendencia y la función del Estado es velar por el bien común. No sé si Cristina va a salir ahí, pero no sé si alcanzamos a salir de todo esto. Es como para revisarlo. Después, este esquema me lo había inventado yo, obviamente, ecología de los valores solidarios. El hombre viene de Dios, el hombre es el sujeto, el principio y el fin del mercado. El mercado se tiene que ordenar teniendo en cuenta a Dios y ubicando al hombre como sujeto, principio y fin. El fin de la historia es la trascendencia y la función del Estado es el bien común. Pero aquí quiero decir que los estados que se nombran actualmente están fundados sobre la filosofía moderna, son estados con base antropocéntrica, inmanentista, no son lo que vamos a ver seguidamente nosotros. Aquí entramos un poco, este sistema teo-antroposocial de economía supone una nueva concepción de Estado. Y aquí entramos un poco sobre las raíces metafísicas del derecho. El hombre viene de Dios, y las raíces metafísicas del derecho son las causas intrínsecas del derecho, la causa material, el hombre como sujeto, la causa formal, lo debido, por ejemplo, el derecho a la existencia, que incluye todos los derechos del hombre. Las causas extrínsecas, causa final, es el bien común creado por Dios, el mundo. El bien común, el mundo creado por Dios y el mundo co-creado por el hombre, la cultura y el bien común divino. Y la causa eficiente, la ley natural, participación de la ley eterna de Dios, de la inteligencia ordenadora de Dios. Le decía, el rey decía, el poder le viene al rey directamente de Dios. Y el rey hace lo que tiene que hacer. Los jesuitas predicaban eso, no. La ley, o sea, el poder le viene al hombre, a todo el hombre y a todo hombre, pero se expresan estos principios. No puede hacer el gobierno lo que quiere, porque Dios le da la autoridad, pero le dice cuáles son los valores que no tiene que regular. Estas raíces metafísicas del derecho, que lo trabajó muy bien Monseñor de Ricci, es la base de la filosofía moral del Estado, que lo trabajó bien Mesmer, de ese libro gordo que yo les mostré, está por ahí. Entonces, de esta raíz metafísica del derecho surge la filosofía moral del Estado. La filosofía moral del Estado le da las raíces morales al Estado constitucional histórico, que después se manifiesta en la acción por medio del ejercicio de los tres poderes, que llamaron democracia, pero en un esquema inmanentista. La democracia en este sentido sería muy otra cosa, Sería la acción del Estado moral por medio del ejercicio de los tres poderes. Y aquí habría que ver los partidos políticos que nunca existieron. Al hablar de la ética estatal, el Estado no existe aisladamente, sino que en relación con los otros Estados. Y entonces nos lleva a pensar en la ética interestatal, la ética internacional.
nos lleva a pensar, entonces, en repensar el derecho internacional a partir de estos valores, a repensar la justicia internacional, a repensar en los tribunales internacionales y en la paz del mundo. Y decíamos también que el derecho natural es imprescriptible. Eso que prescribió el derecho es un invento del derecho positivista. La falta contra el derecho natural es imprescriptible. Decía que es importante que trabajar la ética interestatal, porque para que el Estado no sea sustituido por las multinacionales que tienen más poder que los Estados. Y para poner un control desde el derecho internacional a las mafias y al narcotráfico, todas esas cosas. Habría que repensar todo esto desde esta filosofía. Y aquí vemos todos los ricos modos de ser de esta filosofía. El hombre es un ser personal, religioso, legal, jurídico, social, político, económico, técnico, artístico y cultural. Entonces, todo este ser que viene por medio de la cultura y los valores esenciales de la cultura, que son el ser, la verdad, el bien, la belleza y la dignidad de la persona humana, debería actualizar todos estos modos de ser para su pleno desarrollo humano. Todos esos valores esenciales de la cultura, ser, verdad, bien, belleza y dignidad de la persona humana, son los valores esenciales para fecundar las culturas particulares. Y las culturas particulares nunca agotan esos valores esenciales, porque trascienden a las culturas particulares, trascienden los tiempos históricos y las fronteras de los pueblos. Aquí una breve reflexión que nos va a servir también sobre el tema del hombre, la constitución filosófica del hombre. En la constitución filosófica del hombre, la causa intrínseca, la causa material es el espermatozoide y el óvulo. La causa formal, el alma creada por Dios. Así como el arquitecto, cuando va a hacer la casa, lo primero que tiene que el plano. En torno al plano va a organizar toda la materia prima para que se haga la casa, se materialice, pero la forma está desde un principio. Así, en la constitución del ser humano, la forma creada por Dios está en el principio organizando la materia prima de la constitución humana, que son el semen, el espermatozoide y el óvulo. Las causas extrínsecas son la causa final. El hombre fue creado para glorificar a Dios, glorificando a Dios se perfecciona y Dios creó al hombre para que sea feliz. La causa vigente es Dios que lo ha creado, y la causa instrumental en su creación es los padres. Voy a volver aquí a este esquema. Elías, este esquema me preocupa. Y cómo hacerle llegar a Cristina. Ya nos cansamos de caudillo, queremos valores. Queremos valores. Por ejemplo, los jueces no puede ser que se estén eligiendo así. Que se lo elija por voto popular por 4 años, con una sola reelección. Pero para eso necesitamos ya estos valores. Porque si no corremos, y mira cuánto, ¿vieron? La izquierda, la derecha y el centro. No existe. ¿Dónde está la izquierda y la derecha? Muéstrame. Son todos versos, nos versearon. Bueno, habíamos pedido que haga una reflexión. ¿Me podemos sentar? Sí. Bueno, ¿alguna pregunta o quieren rever algo? ¿Quieren hacer una cosa al padre? Aplauso por el esfuerzo primero.